Hola a todos mis seguidores. Aquí les dejo un nuevo capítulo de este fanfic tan interesante de Saman de Hora de Aventura. Recuerden que el fic no es mío, todos los derechos y agradecimientos a su respectivo autor, link en la descripción. Después de dejar a Marceline en su cueva, Saman regresó inmediatamente a su castillo, donde fue recibido por imperturbables Ashawk saludando y serviciales criadas que lo acompañaron al comedor e inmediatamente le sirvieron un almuerzo caliente. Para ser honesto, Saman logró olvidar que alguien lo estaba esperando en su propio castillo. Incluso si sus sujetos actuales, de hecho, no eran muy diferentes de los golems avanzados, es decir, eran marionetas mágicas programadas para cierto comportamiento, todavía estaba contento. Pero todavía le resulta extraño. Saman no estaba acostumbrado a que lo trataran con respeto y servilismo. Como un rey. Bueno, esto no es nada malo. Sí, puede vivir con eso. Sin embargo, le gustaría hacer algo con respecto a este omnipresente resfriado. Saman ya había aceptado que el frío lo acompañaría constantemente durante toda la vida, pero esto no hacía que algunos pequeños matices de tal convivencia fueran menos molestos. Tomemos, por ejemplo, un almuerzo caliente. Que después de 2 minutos ya no hace tanto calor. Porque en su reino del frío, ¡qué sorpresa! Hace frío constantemente y por eso aquí todo se enfría rápidamente. Simon, por supuesto, podía comer alimentos fríos sin problemas, pero los calientes aún saben mejor. Y esas pequeñas cosas resultarán absolutamente desagradables aún más para sus futuros invitados, por lo que se anotó en cantar los platos para que la comida no se enfríe rápidamente. ¿Qué? ¿Qué tipo de invitados? Ah, los reales, por supuesto. Es solo que ayer Breakfast Princess sacó a relucir un tema como una recepción real, y dado que cambió de identidad y ahora quiere disculparse con todas las princesas, sería bueno organizarlo e invitarlas a todas. No de inmediato, por supuesto, pero sí más tarde, cuando la idea de que un nuevo rey esté ahora sentado en el trono de hielo, que, por cierto, también valdría la pena crear, se arraigue en la conciencia de las masas y la mayoría de las princesas lo harán más o menos aceptarlo. El hecho de que no todos creerían inmediatamente en su historia era obvio, especialmente cuando todos todavía tenían fresco en la memoria aquel fiasco con el rey bonito. O, por una vez no estaba avergonzado de sí mismo / rey de hielo, sino de otras princesas. Vale, era imposible reconocer su rostro sin barba, vale, se cambió de ropa, pero ¿cómo no iban a reconocer la corona? Pero bueno, eventualmente todo se calmará y entonces será posible invitarlos a todos. Sí, cuando el castillo esté listo para recibir invitados. Pero mañana estará preparando el castillo, y ahora, tal vez, se ocupará de algún legado del rey helado, que sus manos aún no alcanzan, es decir, su, computadora personal. Entre comillas, porque, aunque este dispositivo realiza, de hecho, las mismas funciones que los PC que Saman conoce, la ejecución fue algo futurista. No, en serio, 1000 años después de la guerra, en torno a la magia, los dulces vivos y el mundo de fantasía en general, él mismo es un hechicero inmortal y demás, y aquí, esto. Una computadora con un holograma en lugar de pantalla y acceso inalámbrico a Internet, lo cual es otra sorpresa. Todavía existe, y ni siquiera es muy diferente de lo que era antes de que cayeran las bombas, excepto el libre acceso. No era posible recordar de dónde vino esta cosa en la casa del rey helado, y tampoco la usó activamente. Pero ahora Saman lo tiene. Y decidió estudiarlo más de cerca, porque, bueno, es interesante. Su primera, y única, computadora fue la que el señor Mo le regaló en honor a su primera expedición exitosa. Nunca encontró la armadura de Seldron, pero en el camino hizo varias docenas de descubrimientos, aunque relativamente pequeños. No se puede decir que Saman y el fundador de la mayor corporación de fabricación de computadoras del bloque occidental estuvieran íntimamente familiarizados, pero Mo era un conocido filántropo que estaba interesado no solo en el futuro, sino también en el pasado, y por eso patrocinó muchas expediciones arqueológicas, incluido el suyo. Aquel ordenador pertenecía a la primera serie para gente corriente, y Saman, después de familiarizarse con este milagro de la ingeniería electrocomputadora, caminó durante mucho tiempo en estado de asombro.
Y luego, hasta ese incidente con la corona, era un ávido aficionado a la PC, aunque era precisamente aficionado más que cualquier otra cosa. Y ahora estaba en el mismo estado que cuando adquirió su primera computadora. Porque delante de él hay una caja de metal y plástico, algo así como un teclado elegante, pero en esta caja hay 3 discos de memoria de 10 terabytes, un procesador de 20 núcleos con una frecuencia de reloj de 10 GHz, 4 RAM de 32 GB. Una tarjeta de video con una resolución máxima admitida de 3440 x 1440 píxeles y otro montón de hardware con un montón de características generalmente incomprensibles. Y sí, se incluye un holoproyector con cámara y micrófono. Bueno, la pantalla holográfica era monocromática, pero Salman descubrió un conector para un monitor independiente. Y para que lo entiendas, antes de la guerra, el disco más grande que Salman vio en sus ojos contenía 512 GB, un procesador de 8 núcleos con 2 GHz se consideraba de gama alta. Las pantallas más sofisticadas soportaban una resolución máxima de 1600 x 1200 y los holoproyectores se consideraron tecnología experimental y nunca llegaron al mercado. Quizás los militares tenían una técnica más genial, pero ¿tanto? ¿De dónde? Y, lo más importante, ¿para qué? Salman no recuerda en las tierras de O al menos un fabricante de equipos de alta tecnología y, lo que es más importante, nadie que los venda. No quiere decir que el mundo caiga en una edad media en la que nadie tiene idea de la electricidad, pero la electricidad no está en todas partes y, cuando la hay, se utilizan principalmente muestras de tecnologías de antes de la guerra. Por cierto, se pregunta si los lugareños los encontraron directamente y los restauraron, o si realmente hay una producción en alguna parte, pero él no lo sabe. Pero aún así, eso no explica esta pieza de alta tecnología. Parecía bastante mayor, pero no exactamente anciano. Es decir, lo más probable es que se haya ensamblado después de la guerra. Y dieron tales características que simplemente no hay palabras. Es decir, ¿la ciencia todavía se está desarrollando en alguna parte? Pero aún así, ¿no es demasiado potente para un simple PC? ¿Dónde está tanta memoria? ¿Por qué tanta velocidad? Después de resolver este acertijo y no entender nada, Salman fue a mirar los archivos. En el escritorio había una carpeta con imágenes torcidas dibujadas con Paint. Después de hojearlos y no encontrar nada interesante allí, envió sin piedad toda la carpeta a la papelera. Luego encontró archivos de un formato desconocido para él, que resultaron ser versiones digitales de libros. Nunca pensó que los libros pudieran digitalizarse. Será necesario abordar esto de alguna manera. Entre los libros había principalmente novelas sobre temas cercanos al amor con distintos grados de sarna, pero también había guías de los reinos de Oo, probablemente para que fuera más fácil encontrar a una víctima de abducción, tratados históricos, que Salman, naturalmente, estaba interesado. Trabajo sobre biología avanzada y genética, nunca recordó por qué el rey helado los quería, libros de referencia técnica, tampoco está claro por qué eran necesarios. Y algo así como publicaciones periódicas de noticias se almacenaban en una carpeta separada, solo en forma de archivos. También había archivos en formato de video que resultaron ser una especie de películas amateur de dudosa calidad y también juegos. Juegos bastante simples, como plataformas y beat'em up. El propio Salman no era un ávido jugador antes de la guerra, pero tomó comunión con algunos títulos ruidosos e incluso le gustaron. Pero todas esas artesanías que quedaron de ahí sí eran, obviamente, un nuevo modelo de posguerra, y por no decir que fuera particularmente bueno. Aunque, tal vez sea solo que Asken tiene un mal gusto y hay proyectos más interesantes en Internet. Por cierto, en cuanto a Internet, Asken tenía su propio correo electrónico, que, sin embargo, no tenía nada extraordinario, y el navegador tenía una función de autocompletar contraseñas de sitios, que le servía a Salman como una lista de los recursos más visitados por AISI. Y había algo interesante allí. Resulta que los magos tienen su propio sitio de foro. Magek era un lugar de distribución de datos no verificados, publicidad de productos mágicos en forma de rompecabezas estúpidos y falta de respeto hacia los compañeros de trabajo. Bueno, no fue diferente del foro de antes de la guerra, excepto quizás por el contingente, e incluso eso es discutible.
También había sitios web de noticias que ofrecían suscripciones para recibir las últimas noticias. Justo en el momento en que Saman los estaba mirando, llegó a su correo electrónico un archivo que contenía el último número del Herald of OO. Y en primera plana estaba el titular El Rey del Invierno Real, ¿o no? Evidentemente, esto llamó la atención de Saman, por lo que inmediatamente se sumergió en el texto del artículo. Muchos de nuestros lectores ya conocen el último incidente inusual relacionado con el Rey Helado. Para aquellos que se perdieron esta noticia, les recordamos. Después de rumores no confirmados sobre su muerte en Wizard City y su participación oficialmente confirmada en la captura del infame villano Dolich que escapó del Candy Kingdom, nuestra oficina editorial recibió numerosos informes de las cercanías del Reino de Hielo sobre el anuncio real declarado, en el que un desconocido afirma, cita, «El Rey de Hielo ya no existe. Viva el Rey del Invierno», fin de la cita. Desde entonces, muchos se han preguntado qué significa todo esto, pero parece que finalmente obtuvimos una respuesta lo suficientemente clara. Hoy Breakfast Princess, quien es la presidenta permanente del OO Royal Council, se comunicó con nuestra oficina editorial y dio explicaciones oficiales sobre esta situación. Consulte el texto completo de su declaración oficial en la página siguiente. Según ella, resulta que el Rey Helado estuvo condenado a la locura todo este tiempo, pero durante un incidente reciente en la Ciudad de los Magos, en el que supuestamente murió, esa maldición disminuyó y recuperó la cordura. Simon Petrikov, este parece ser su verdadero nombre, se arrepiente sinceramente de su comportamiento durante su propia locura y, para romper con su oscuro pasado, decidió cambiar su título a Rey del Invierno. Princess Breakfast enfatizó que este cambio de título fue reconocido oficialmente y, por lo tanto, ya no existe el Rey de Hielo, ahora solo hay un Rey de Invierno. También enfatizó que de acuerdo con el decreto del RC No. 23 sobre las maldiciones, sus autores y sus víctimas, Simon Petrikov no está sujeto a ninguna responsabilidad legal por las transgresiones cometidas durante su tiempo como Rey de Hielo. Recordemos que según este decreto, las víctimas de maldiciones no son responsables de sus acciones cometidas como resultado de la acción de maldición. Esta es la versión oficial de lo sucedido, y ahora la pregunta principal es, ¿en qué medida se corresponde con la realidad? Nuestro consejo editorial no acusa en modo alguno a Breakfast Princess de incompetencia, y mucho menos de falsificación y protección, pero ¿cuál es la probabilidad de que no haya sido engañada? Nuestros lectores habituales seguramente recordarán un incidente relativamente reciente en el que el Rey Helado se hizo pasar por un rey agradable y así pudo engañar a muchas princesas a la vez. Naturalmente, de esto surge una pregunta razonable, ¿no es esta situación una repetición de aquel incidente? Quiero creer que Breakfast Princess, conocida por su racionalismo y su minucioso enfoque en los negocios, no podía dejarse engañar tan fácilmente, pero nadie está inmune a los errores, y el Rey Hielo ya ha demostrado que es capaz de engañar con éxito a muchos a la vez. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia a favor de esta opción, por lo que a pesar de nuestras dudas razonables sobre esta situación, la posición oficial del presidente del Consejo Real es que el Reino del Hielo ahora tiene un nuevo gobernante, que en realidad es viejo, recién curado de la maldición. Solo podemos observar los acontecimientos y acciones posteriores del recién nombrado Rey del Invierno. Bueno, el desayuno funcionó rápidamente. Sí, ella prometió dar esta aclaración en un futuro próximo, pero él esperaba que fuera para el final de la semana. Después de todo, sigue siendo una mujer ocupada. El tono mismo de ese artículo no era muy agradable, pero antes de la guerra los artículos sobre él eran a menudo mucho más ofensivos, ridiculizando tanto sus fracasos en las expediciones como su fascinación por los aspectos místicos de la historia. En vista de sus antecedentes, este artículo parece ser el pináculo del pensamiento constructivo. En general, sin bromear, muchas gracias a Breakfast Princess por su apoyo. Tuvo que completar un montón de papeleo y pasar varias pruebas psicológicas, pero considerando que todo tomó solo 5 horas, lo cual es bastante rápido para máquinas burocráticas generalmente torpes, valió la pena. Y en realidad tiene mucha suerte de que exista un decreto 23º, según el cual ella lo amnistió por completo. E incluso emitió el certificado correspondiente. No es que de repente dejó de avergonzarse de Aisy o cambió de opinión acerca de disculparse con las princesas,
pero ahora al menos está limpio ante el derecho internacional. Bueno, la mayoría de las princesas pueden tener su propia opinión al respecto, especialmente porque todas las princesas no oficiales querían estornudar en el desayuno, pero él tiene que superarlo y demostrarlo de todos modos. En cualquier caso, definitivamente habrá que agradecer a Breakfast Princess. Me gustaría regalarle algo caro, único y, si es posible, útil. E invítala a visitarla, sírvela al más alto nivel, organiza un resort para ella aquí. ¿Un resort? Por cierto, montar un resort aquí es una buena idea. Organizar esquí, hockey de algún tipo, aguas termales de alguna manera para involucrarse, algo más. Por supuesto, su reputación puede ahuyentar a los clientes potenciales y puede ser problemático monitorear esto. Teniendo en cuenta que una búsqueda del tesoro bastante fácil le proporcionó dinero para cuántos años adelante, Saman ya no está seguro de que necesite organizar algún tipo de negocio. Y realmente, ¿por qué necesita todas estas hemorroides con los clientes, la administración y otras cosas, si le basta con caminar por el bosque una vez cada pocos años para tener una vida cómoda? Todavía anotó esa idea sobre el resort. Después de jugar con la computadora el tiempo suficiente, Saman decidió que era hora de enviarle una carta a la dulce princesa, ya lo había retrasado demasiado. Entonces, armado con una pluma que escribe sola, comenzó a componer el texto de la carta. Su Alteza Real, dulce princesa. Yo, Saman Patrikov, el rey del invierno, te escribo para expresarte mis más sinceras disculpas por todas las acciones indignas que te causé, siendo un loco conocido como el rey de hielo. Sé que repetidamente te he causado preocupación con mis intentos de secuestrarte y obligarte a casarte. Les pido que acepten mis más sinceras disculpas y les aseguro que esto no volverá a suceder en el futuro. Me esfuerzo por repararte a ti y a todos aquellos a quienes, sin querer, he causado tanto daño, así como por establecer nuevas relaciones amistosas con tu reino, y me gustaría empezar a conocernos desde cero. Espero que encuentres la fuerza para perdonarme. Como señal de mi buena voluntad, quisiera invitarte a visitar mi castillo de hielo, que actualmente estoy organizando activamente para la recepción de distinguidos invitados. Planeo terminar el trabajo dentro de un mes, después del cual estaré encantado de verte como un invitado de honor. Entonces podremos discutir todas sus preguntas en un ambiente más relajado y estoy seguro de que podremos encontrar un lenguaje común. Os informaré adicionalmente de mi disposición a recibiros. Espero su respuesta y espero una cálida bienvenida. Con todo respeto. Simon Petrikov, el rey del invierno. Resultó más o menos, pero parece que el estilo se sostiene y se indica la idea principal, por lo que solo queda sellar el sobre con el sello real y crear una paloma mensajera para entregarlo. Por cierto, Breakfast también tuvo una situación desagradable con ese sello. Cuando ella trató de descubrir qué tipo de sello tenía, primero cayó en un estupor y luego, después de 2 minutos de frenando su memoria, admitió confusamente que sí. No tenía ningún sello y nunca lo había tenido. El rey helado de alguna manera no tenía necesidad de eso. Breakfast, por otro lado, apoyó su cuerno en esta afirmación y dijo que él debe tener un sello real, y a ella no le importa dónde y cómo lo obtenga, incluso si lo hace de la nada, pero que debería preséntelo para una muestra ahora mismo. Pues bien, Simón, sin pensárselo 2 veces, se creó un sello de hielo eterno, eligiendo a modo de dibujo su corona y 3 copos de nieve de diferentes tamaños a su alrededor. Breakfast se quejó de que el material del sil debería ser más duradero, el hielo eterno no es lo suficientemente duradero para ella, sí, pero aceptó la muestra del sil de todos modos. Después de terminar con la carta y entregársela a la recién creada Paloma de las Nieves para que la reenviara, solo que esta vez de tamaño normal, Saman fue al archivo humano, como patéticamente llamaba a su biblioteca, donde sus manos finalmente llegaron al Enchiridion. Después de copiar todas las páginas y unirlas en un libro, a lo largo del camino asegurándose de que sí, este libro se puede copiar, porque tenía vagas dudas al respecto. Y luego se sentó a leerlo y comenzó a estudiar las secciones dedicadas a la magia. Y, lleno de comprensión, como un monje budista. ¿Qué es la magia? Parecería que la respuesta es obvia, esto es manipulación y cambio de la realidad circundante.
Pero la gente puede cambiar la realidad de todos modos, ¿no es así? Aquí te acercaste al espejo, lo rompiste, y aquí la realidad ha cambiado a una en la que este espejo está roto. ¿Qué más tiene de diferente la magia? ¿Puede violar las leyes fundamentales de la naturaleza y la lógica? ¿Pero es este realmente el caso? Si la magia existe en contra de las leyes fundamentales de la naturaleza y la lógica, ¿no significa eso que en realidad no funcionan? Pero claramente no es así, porque se puede deducir su existencia, y funcionan de una manera estrictamente definida, hasta que entra en juego la magia, y entonces ya funcionan de otra manera. ¿Puede la magia influir en las leyes del universo? ¿O se detalla en estas mismas leyes como una lista de excepciones permitidas? Entonces, la magia no es una violación de las leyes de la naturaleza y la lógica, sino su continuación, una adición. ¿Pero resulta que no viola nada? O tomemos una definición un poco más tradicional de magia, la capacidad de influir en la realidad con la ayuda de fuerzas sobrenaturales. Bien, pero ¿qué clase de poderes son estos? ¿Mágico? ¿Cómo son? ¿Son parte del universo o algo más? ¿De dónde vienen y cómo puedes interactuar con ellos? ¿Cómo afectan al mundo? Enchiridion, en general, da una respuesta bastante simple y al mismo tiempo alucinante. Para comprender la magia, es necesario darse cuenta de una cosa: todo este mundo, y todo lo que hay en él, así como, en general, todo el multiverso, existió en la llamada imaginación cósmica. Y todo lo que hay dentro de esta imaginación cósmica es un sueño. Una visión. Una ilusión. Un conjunto de imágenes mentales que se han vuelto materiales. Llámalo como quieras, pero lo más importante que debes entender es que el multiverso en realidad no es real. Y todo lo que sucede en él es solo una historia, un cuento de hadas, y todos los que viven en él son personajes que desempeñan un papel en el escenario. Hay personajes principales, hay personajes secundarios, hay personajes de fondo, y cada uno tiene su propio significado para el universo, y cuanto más significativo es un personaje, más influencia tiene en el universo. Pero el universo no es solo una representación, es también un juego y, como todo juego, tiene reglas. Y conociendo estas reglas, podrás utilizarlas en tu propio beneficio. Y, de hecho, todos los magos usan esto, abusan de las reglas y los bichos del universo, cometiendo todo tipo de obscenidades. Sin embargo, el precio por tal uso fallido es duro, tristeza y locura, y cuanto más poderoso es el mago, más fuertes son. Sí, sonaba como una completa tontería de un drogadicto drogado, pero maldita sea, todo lo que Saman sabía decía que así era. Todo encaja tan perfectamente en esta imagen del mundo. Su propia magia, de hecho, no era suya, sino la corona, que era un objeto importante, y sin ella habría seguido siendo un personaje secundario en la historia global. Lo mismo con Marceline, una reina vampiro milenaria con influencia significativa en las tierras de Oo y heredera de Hansen Abadir, tenía un enorme potencial en la magia, podía verlo por su aura. Waffen parecía tener algo así también. Y esta base a menudo aparecía en las conversaciones de los magos con el Rey de Hielo, como Saman recordaba ahora, simplemente no le daba mucha importancia. Y, lo más importante, fue uno de los principales secretos que las voces de la corona le susurraron a Simón todo este tiempo. Y mientras la corona estaba sobre él, lo dio por sentado, como un axioma, en el que ni siquiera vale la pena pensar. Pero aquí se quita la corona, e inmediatamente le resulta difícil darse cuenta y aceptarla. Y entonces, de repente, quedó atónito ante otra Ensad. Aún no te has olvidado del Friedhitsu, ¿verdad? ¿El arte que inventó el rey helado? Sí. ¿Y ahora adivina cómo lo creó? Bueno, simplemente lo tomó y lo registró en el universo. No literalmente prescrito, pero tomó el poder de su corona y cambió la realidad misma para que el Friedhitsu se volviera real. Y funcionó por sí solo, sin corona. Habiendo pasado hasta un poco de tiempo al mismo tiempo, pero sin darse cuenta de qué hizo exactamente. Desde su punto de vista, simplemente aprendió cierto secreto del ser y convirtió de ello todo un arte. Ni siquiera podía pensar que él mismo había creado este secreto.
Y todo esto es demasiado para Saman. Literalmente podía sentir que cuanto más reflexionaba y se daba cuenta de todo esto, más su mente comenzaba a quebrarse. De nuevo. En algún momento, se dio cuenta de que cuanto más se sumergiera en el tema de la magia, más probable era que la locura lo engulliera nuevamente. Afortunadamente, de repente vinieron al rescate tranquilizadores susurros de voces, que no solo ahuyentaron la mayor ansiedad, sino que también explicaron que no era necesario caer en la locura para dominar la magia. Solo necesitas sumergirte en todo esto suave y lentamente, y no dominar el primer secreto de la magia de improviso. Y sí, eso es todo lo que se describió anteriormente, este es solo el primer secreto. De alguna manera, calmando su mente dispersa, Saman, en estado de shock, envió todo al infierno y se fue a la cama. Porque dormir es exactamente lo que necesitaba. Y no le importa que aún falten 2 horas para el atardecer, está cansado, y ya está. A la mañana siguiente, Simón decidió ir en busca de aquellas abejas con las que podría llegar a un acuerdo sobre la cera. Porque sí, todavía se necesitaban velas y no se sentía atraído por participar en ningún tipo de actividad de investigación en absoluto. Y sobre todo no quería volver a meterse en los bosques de la magia teórica, porque resulta que los peligros de la percepción son bastante reales y pueden dañar realmente la mente. Aquellas historias de antes de la guerra en Internet sobre todo tipo de anomalías ficticias comenzaron a jugar con nuevos colores. Y aquí estaba él, montado en Carl y acompañado de una paloma carguero cargada de chucherías de oro. Era una lástima gastar monedas, y hasta ese vendedor ambulante parecía decir que intercambiaba cera con ellas, volando por el río dulce y tratando de descubrir dónde viven estas abejas inteligentes. El lago Butterscotch era visible a su izquierda, por lo que su colmena debía estar en algún lugar cercano. Oh, mira hacia allá. Eso es todo, uno grande, incluso se podría decir, una colmena gigante, que estaba unida a una especie de cobertizo. Sí, este es definitivamente el lugar correcto. Entonces Simón ordenó ir al rellano no lejos de él. Y tan pronto como desmontó, una abeja grande voló inmediatamente hacia él. ¿Quién carajo eres tú? Fuera de aquí. Sí, aquí la hospitalidad apesta, no hay palabras. Necesito toda la cera que tienes. Saman decidió saltarse los juegos previos e inmediatamente ponerse manos a la obra. ¿Qué? No lo entiendes, mayor maricón. Entonces Ashok con un cofre cayó al suelo y mostró su contenido, por lo que la grosera abeja se atragantó con las palabras e inmediatamente voló hacia la colmena, gritando, Fata. Fata. El rico perdedor viene después de la cera. El Fata, que salió volando de la colmena y evaluó la situación, golpeó al hijo y, después de haberle silbado algo en la cara, inmediatamente corrió hacia Saman. Le deseamos buena salud, señoría. Por favor, perdone a nuestro hijo, es joven y estúpido, Shokapats. No todos aquí son inteligentes, de hecho. Bueno, sucede. Sin embargo, no estoy seguro de querer hacer negocios con aquellos que no me respetan. Saman tiró el anzuelo. Oh, ahora, señor. Le ofreceremos las condiciones más favorables. Inmediatamente oliendo el olor de un escurridizo Geseft, activó al máximo el modo de adulación de esta abeja. Bueno, si tú lo dices. Como resultado, después de algunas negociaciones, Simón cambió la mitad del contenido del cofre por un quintal de cera. Sintió que, después de todo, lo habían engañado, pero, para ser honesto, realmente no le importaba. Todavía no entendía qué hacer con estas baratijas, por lo que no lamentaba en absoluto usarlas para el trueque. En general, regresó feliz. Ahora solo le quedaba la parte más tediosa, la fabricación de velas directamente, y aquí, desafortunadamente, no funcionará dejar todo sobre los hombros de los sirvientes de hielo, porque la fabricación de velas mágicas puede ser un ritual simple, pero aún así, que requiere inversión de poderes mágicos. Y también será necesario descubrir exactamente cómo saturará posteriormente las velas con energía, porque sí, aunque estas velas no deberían arder, aún será necesario energizarlas. Pero todos estos son problemas que se pueden resolver, y ahora puede permitirse el lujo de relajarse y admirar las vistas.
La dulce princesa tenía la costumbre de ordenar todo tipo de correspondencia durante las comidas. Solo cuando comía sola, por supuesto. Sería de mala educación distraerse de sus invitados con cartas o noticias. Las conversaciones con los invitados son, en cualquier caso, más agradables que leer noticias o las afirmaciones de alguien. Bubblegum admitió para sí misma que leía durante las comidas solo para no sentirse tan sola. Sí, Peppermint Butler es una buena compañía, por supuesto, pero todavía no tanto. Al mismo tiempo, Bubblegum desarrolló diligentemente el hábito de no masticar ni beber mientras lee los titulares, porque a veces se le escapa algo por allí, por lo que inmediatamente se ahoga. Justo como ahora, durante el desayuno, ella estaba leyendo un aviso oficial de Breakfast Princess que dice sobre el Rey de Hielo, más precisamente, cómo se le cayó la maldición y ahora es oficialmente el Rey del Invierno. En principio, no aprendió nada nuevo, excepto que el Rey del Invierno primero prefirió ir a Breakfast Princess en lugar de a ella. Esta noticia la dolió. No. Fue un movimiento bastante inteligente obtener el reconocimiento oficial del presidente del Consejo Real y al mismo tiempo librarse de todo tipo de sanciones de los miembros del Consejo por transgresiones pasadas con la ayuda del decreto 23, es solo. Prometió enviarle una carta pronto, pero en lugar de eso fue a visitar a este pequeño advenedizo que no había resuelto nada en mucho tiempo. Bueno, está bien. Es demasiado dura con breakfast, en realidad le va bastante bien para ser una princesa de un reino de tercera categoría. Maldita sea, ¿por qué está tan enojada con ella? Ella claramente se levantó con el pie izquierdo hoy. Entonces, aparentemente, el Rey del Invierno decidió dejarla plantada. Pues Gold con él. Eso pensó durante el almuerzo, cuando de repente una paloma blanca entró volando en su habitación con una carta. Oh, hola, cariño. ¿Eso es para mí? En lugar de responder, la palomita puso el sobre frente a ella y se fue volando. Ahora bien, ¿quién podría ser? Bubblegum no recordaba que nadie usara correo de paloma hoy en día. Sin embargo, bastaba una mirada al sello para comprender quién era el destinatario. Oh, parece que el Rey del Invierno se ha dignado cumplir su promesa después de todo. E incluso logró conseguir su propio sello. Bueno, ¿qué escribe? Y, en general, todo encaja en sus suposiciones, aunque no del todo. Está bien, entonces ella reaccionó un poco exagerada por la mañana, incluso si él la hizo esperar más de lo necesario. Escupió y olvidó. Aunque, claro, el Rey del Invierno sorprendió. El hecho de que el primero fuera a desayunar y recibiera, de hecho, una amnistía total de parte de ella. Fue una decisión inteligente. Por supuesto, la influencia del Consejo Real y de su presidente desde hace mucho tiempo está disminuyendo, pero no quiere decir que haya desaparecido por completo. Los reinos antiguos todavía se aferraban a este organismo, y los reinos nuevos son demasiado pequeños e insignificantes para desafiarlo. De hecho, ni siquiera lo intentan, prefiriendo simplemente existir tranquila y pacíficamente y no alardear, porque entienden que en enfrentamientos serios simplemente serán barridos. Entonces resultó que la visita del Rey del Invierno eliminó casi por completo sus problemas con la ley. Por supuesto, todavía habrá preguntas para él, pero se las hará con bastante cortesía y probablemente no en una celda de prisión. Y, conociendo a las princesas, la mayoría preferiría encontrarse con una víctima de la maldición confirmada que con otro rey agradable. ¿Y cómo se le ocurrió siquiera hacer ese movimiento? ¿Lo sugirió el vampiro? ¿O lo pensó él mismo? En cualquier caso, es obvio que no se trata de la criatura más estúpida, ya que él es capaz de tales maniobras. Ahora necesita descubrir qué quiere el de la vida y si sus deseos dañarán su reino o no. La revelación sobre Simón Petrikov tuvo el efecto de una bomba entre las chismosas, incluso entre las princesas, la mayoría de las cuales eran tales chismosas. Alguien no lo creyó. Alguien, por el contrario, se compadeció. Alguien se encogía de hombros. Alguien quería ir a reclamar viejas deudas. Algunos de los más desesperados expresaron su deseo de buscar y evaluar un posible matrimonio. El resto miró a estos últimos como si estuvieran locos,
pero no los disuadieron. Sería hilarante si se tratara todavía de otra cosa del rey bonito. Al mismo tiempo, en la ciudad de los magos, se hablaba de si el rey del invierno podría ser considerado como uno de ellos, porque ya no era el rey de hielo que hizo un juramento, sino una persona completamente diferente que no parecía prestar juramento. El mismo juramento. Sin embargo, el gran maestro mago dijo «Sjo», y todos se callaron. ¡Qué gran cosa! Algún mago cambió su personalidad. Como si nunca antes hubiera sucedido. Esto le sucede a alguien todos los años, entonces, ¿ahora qué? ¿Forzar iniciar a todos nuevamente? La esencia de alguien que tiene igual permanece. Y el hecho de que el comportamiento haya cambiado no es gran cosa. Todo fluye, todo cambia, y todos los magos actuales no son los mismos que hace 100 años, entonces, ¿deberían ser juzgados por esto? En general, los magos prestaron atención a la sabiduría del jefe de Wizard City y se calmaron. En efecto, que hielo, que invierno. Todo es igual. Bebamos, hijos. Así gritó el jefe de las abejas bandidas cuando calculó el tamaño del Gesef que de repente cayó sobre él, y sus hijos treparon felices para recoger el hidromiel. No sabía por qué diablos ese reyesuelo necesitaba tanta cera, pero se alegraba de que este imbécil no tuviera idea de cuánto costaba realmente. Un brindis. Por ese rico tonto, gracias a quien finalmente podremos permitirnos comprarle esa misma poción a Maja. Por nuestra futura victoria sobre Beasterisco-Tisechwagon. Al reino de las abejas. Al rey abeja. Salud. Y comenzó la juerga. Una semana más tarde, hubo un ataque de abejas asesinas gigantes en el reino de los dulces, que, sin embargo, terminó en una bocanada para las abejas, porque solo el último tonto confiaría en Maja, la bruja del cielo. Pero esta es una historia completamente diferente. Notas. Todavía necesito comentarios. Sí, seguiré contando sobre eso. Me acostumbré a cientos de comentarios en mi plataforma principal y ahora no sé si te encanta esa historia o no. Bueno, supongo que sí, pero ¿cómo puedo estar seguro?